Estamos en el tema 2 y ahora abordaremos la deducción automática. La lógica moderna se desarrolló a partir de la confluencia de la matemática, la ingeniería y la lingüística. Podríamos situar el comienzo de la aportación de la ingeniería a la lógica en el año 1938, cuando Claude Shannon, más tarde famoso por su teoría de la información, observó que las funciones realizadas por los circuitos combinatorios, inicialmente construidos con relés y actualmente mediante circuitos lógicos con semiconductores, se podrían representar con la notación simbólica del álgebra de Boole. La contribución de la lingüística llega aproximadamente a finales de los años 50. Noam Chomsky, con su teoría de las gramáticas formales, establece las bases de la lingüística matemática e inicia el camino hacia la formalización en la descripción de los lenguajes naturales. La deducción automática. La deducción automática es un área de investigación matemática de extraordinario potencial práctico. No en vano, distintos autores de muy conocido prestigio afirman que la lógica es a la computación como el cálculo infinitesimal es a la física. Hasta bien entrado el siglo XX, casi todos los esfuerzos para automatizar las matemáticas estuvieron dirigidos hacia la mecanización de la aritmética, en lugar de la mecanización del proceso deductivo mismo. Una vez que los primeros ordenadores o computadoras aparecieron en la década del año 1950, recuerden que ese es el mismo año en el cual aparece la máquina de Turing, un gran número de investigadores intentó automatizar la demostración de teoremas en lógica de predicados. Desde la perspectiva histórica, podemos identificar tres tendencias principales dentro de la deducción automática. Simular el proceso del razonamiento humano. Centrarse en la obtención de resultados de manera automática sin usar necesariamente métodos humanos de razonamiento. Utilizar enfoques interactivos en los que el proceso de deducción mecanizada está guiado en mayor o menor medida por el usuario. Los primeros demostradores. El crédito de haber sido el primer programa de deducción automática se le suele conceder a la Logic Theory Machine, desarrollado por Newell y Simon e implementada por Shaw en el año 1955, para demostrar los teoremas de la lógica proposicional de los principios matemáticos. La Logic Theory Machine encontró demostraciones para 38 de los 52 teoremas presentes en el capítulo 2 de Principios Matemáticos, y en particular para uno de ellos encontró una demostración mucho más simple que la propuesta por Russell y Whitehead. El éxito de tales enfoques estuvo limitado tanto por procedimientos utilizados como por la capacidad de las máquinas disponibles, mucho menos potentes que el más barato ordenador personal que hay en la actualidad. Por otra parte, Davis y Putnam, y entre otros, hicieron algunos avances en la automatización de la demostración de teoremas en la lógica de predicados, aunque no presentaron ninguna implementación. Los métodos basados en resolución. A principios de los años 1970, Robert Kowalski introdujo la idea sobre el trabajo de Alan Kolmogorov de mecanizar la deducción para solo una cierta clase de fórmulas llamadas cláusulas de Horn. Y era conocido que la deducción con cláusulas de Horn permite calcular todas las funciones recursivas. Sin embargo, ni siquiera trabajando en este pequeño fragmento de la lógica de predicados se conseguía una eficiencia suficiente.
Esta se consiguió con la introducción del lenguaje de programación Prolog, cuyo procedimiento de demostración para cláusulas de Hoare es conocido como resolución, SLD. Aunque su método de deducción es lógicamente incompleto, es suficientemente potente como para computar todas las funciones recursivas. A pesar de todos los avances realizados, la eficiencia de las implementaciones existentes dejaban bastante que desear. Por otra parte, algunos resultados acerca de la complejidad algorítmica indicaban que incluso la comprobación de la validez de una fórmula de la lógica es un problema tipo NP completo. Estos hechos hicieron que gran parte de los investigadores en deducción automática se desvincularan del área, con la excepción de la gente de ANL, o bien se planteasen la utilización de estrategias no basadas en la regla de resolución. Métodos no basados en resolución. Uno de los impulsores de la deducción automática no basada en resolución en los años 70 fue Bledsoe. Sus ideas estaban inspiradas en la del proceso deductivo, que no debía encorsetarse o cuadricularse en los formalismos de los métodos lógicos de demostración existentes. En particular, no se sintió obligado a buscar métodos completos de demostración. Le bastaba que fueran buenos métodos en dominios específicos y que las demostraciones que proporcionaran fueran naturales. Desde 1992 se celebran conferencias de carácter anual dedicadas específicamente al estudio teórico y a las aplicaciones del método de tablas, que se han demostrado como un formalismo conveniente para la deducción automática tanto de lógicas no clásicas como en la propia lógica clásica. El avance producido en el estudio de los métodos de tablas ha llevado a la conveniencia de publicar tratados monográficos en los que se presentan de manera sistematizada el desarrollo y los distintos aspectos de este enfoque. Hemos de citar en este punto un nuevo enfoque para la deducción automática, llamada TAS. Es una alternativa a los métodos de resolución y de tablas semánticas. El punto clave para obtener algoritmos de satisfacibilidad eficientes es la capacidad de controlar el proceso de ramificación y el enfoque de la metodología TAS, que viene o es un acrónimo de las siglas en inglés de transformación de árboles sintácticos. Introducido en la tesis doctoral de Sanz en el año 1992. Está basado en la reducción de la fórmula tanto como sea posible, obviamente con una complejidad razonable tanto en tiempo como en espacio, antes de aplicar cualquier proceso de ramificación. Para determinar la satisfacibilidad de una fórmula dada, en primer lugar se intenta reducir el tamaño de la misma mediante la aplicación sucesiva de transformaciones que conservan la satisfacibilidad, no necesariamente el significado. Entonces se selecciona una variable respecto de la que ramificar y se aplica recursivamente el proceso en cada una de las tareas generadas. Por último, es conveniente resaltar que TAS intenta obtener características sintácticas distintivas de los teoremas, es decir, aquello que los hace válidos. Considera que lo más útil es disponer de condiciones suficientes y eficientemente implementables, que aseguren la falsedad o veracidad de una forma. Estas condiciones se suelen formular como teoremas de reducción en términos de implicantes e implicados unitarios de las formas. Esta misma idea puede extenderse a lógicas no clásicas, en las que no existe una forma normal conjuntiva. Asimismo, es suficientemente general porque se puede aplicar a diferentes tipos de lógicas y también es flexible porque las modificaciones
necesarias para cambiar de lógica se pueden realizar de manera modular, sin necesidad de rediseñar todo el demostrador. De hecho, aparte de la versión proposicional clásica, existen métodos TAS para lógicas temporales y lógicas multivaluadas. Métodos interactivos de deducción automática. Otra línea de investigación en deducción automática ha consistido en dirigir el interés hacia sistemas semiautomáticos interactivos que permitan la ayuda externa del usuario en la búsqueda de las demostraciones. Ward y colaboradores desarrollaron a mediados de los años 70 una serie de sistemas llamados SAM, Semi-Automated Mathematics, en las que se persigue una combinación de rutinas lógicas automáticas con la intervención humana en tareas de control y de guía. El desarrollo de sistemas interactivos de deducción automática fue, asimismo, guiado por otra meta de interés para las matemáticas, la validación automática de pruebas. Podemos citar en este punto el desarrollo del sistema Automat, junto con la comprobación en 1977 por parte de Van Betten-Jutting de todas las demostraciones de los Grand Legend der Análisis de Landau. Pronto se observó que el uso de estos tipos de sistemas resultarían especialmente interesantes en la verificación de programas, más que en la comprobación de pruebas matemáticas. Entre los sistemas interactivos más conocidos, desarrollados, podemos destacar el NQTHM de Boyer y Moore. Su principal característica es que está fuertemente basado en la inducción matemática. La dificultad principal de la automatización de pruebas por inducción es la elección adecuada del parámetro sobre el cual realizar la inducción, así como la elección de la hipótesis de inducción más conveniente. La solución propuesta consiste en la prohibición expresa del uso de los cuantificadores en el lenguaje, usándose para tal fin funciones recursivas. Un descendiente directo de NQTHM es el ACL2, Computational Logic for Applied Common Lisp, que está formado por un lenguaje lógico junto con un demostrador automático basado en NQTHM. El sistema tiene diferentes facetas, pues puede usarse, por ejemplo, como lenguaje de programación, como una lógica matemática formal o como un demostrador semiautomático. En relación con la deducción automática es posible usar ACL2 para demostradores automáticos, especificando el marco abstracto. Es posible obtener versiones ejecutables y formalmente verificadas, por ejemplo, el método de Davis y Putman y el método de tablas semánticas. Deducción automática y matemáticas. El desarrollo formal de la demostración automática ha necesitado de herramientas puramente matemáticas bien conocidas, en particular de matemática discreta. Se hace uso abundante de cláusulas inductivas libremente generadas, teoría de árboles y de grafos. Por su parte, como ya hemos visto que algunos problemas abiertos de matemática han sido demostrados mediante el uso de sistemas de deducción automática, quizás convenga a la memoria la demostración por Appel y Heiking del teorema de los 4 colores. En dicha prueba se usó la potencia computacional de un computador para la reducibilidad de un conjunto de miles de configuraciones básicas inevitables. La obtención de dicho teorema no tiene nada que ver con el uso de la capacidad deductiva del sistema usado, sino la aplicación de la fuerza bruta. Dentro de los teoremas demostrados usando sistemas de deducción automática, destacan la prueba en 1996 de una conjetura de Robbins hecha en los años 30, según la cual todas las álgebras conmutativas y asociativas que satisfacen, además de la ecuación de Robbins, son álgebra de Boole. Por otra parte, es destacable el demostrador para la geometría desarrollado por Chao, Gao y Zhang, que han sido usados para obtener nuevos resultados en geometrías no euclidianas.
Dentro de la verificación formal de resultados matemáticos es conveniente destacar el proyecto MISAR, al cual les invito a visitar la siguiente página, que desde el año 1973 tiene como objetivo construir una matemática formal certificada, mediante el desarrollo de un lenguaje formal fácilmente legible para los matemáticos y simultáneamente suficiente y riguroso como para que pueda ser procesado y verificado por una computadora. Es conveniente comentar, aunque sea brevemente, los intentos de aunar potencia deductiva y la potencia computacional que se están realizando dentro del grupo Calculemos, el cual pueden ustedes también visitar la siguiente página. A continuación, haremos una breve introducción a la programación lógica con Prolog. Aquí presentaremos el lenguaje de programación lógica con un doble objetivo, con una aplicación a la deducción automática y como un soporte para la construcción de los sistemas lógicos que pueden ustedes ver más adelante. Pero estamos concentrados sobre todo a la aplicación de la deducción automática. El sistema deductivo Prolog es un sistema que nos permitirá ampliar en forma sucesiva la potencia expresiva en un lenguaje de programación. Aquí entonces vamos a ver cómo el sistema deductivo Prolog se aborda en la lógica proposicional. Partamos de un problema sencillo, el problema de clasificación de animales. Disponemos de una base de conocimiento compuesta de reglas sobre clasificación de animales y hechos sobre características de un animal. Así, establecemos la regla 1. Si un animal es ungulado y tiene rayas negras, entonces es una cebra. Si un animal rumia y es mamífero, entonces es un ungulado. Si un animal es mamífero y tiene pezuñas, entonces es un ungulado. Hecho 1. El animal es mamífero. El animal es mamífero. El animal tiene pezuñas. El animal tiene rayas negras. Demostrar a partir de la base de conocimientos que el animal es una cebra. Veamos la demostración. Una forma de demostrarlo es razonando hacia atrás. Es decir, el problema inicial consiste en demostrar que el animal es una cebra. Por la regla 1, el problema se reduce a demostrar que el animal es ungulado y tiene rayas negras. Por la regla 3, el problema se reduce a demostrar que el animal es mamífero, tiene pezuñas y tiene rayas negras. Por el hecho 1, el problema se reduce a demostrar que el animal tiene pezuñas y tiene rayas negras. Por el hecho 2, el problema se reduce a demostrar que el animal tiene rayas negras, que es cierto por el hecho 3. Para resolver el problema anterior con Prolog, tenemos que considerar las siguientes cuestiones. ¿Cómo se representan las reglas? ¿Cómo se representan los hechos? ¿Cómo se representan las bases de conocimientos en Prolog? ¿Cómo se inicia una sesión Prolog? ¿Cómo se carga la base de conocimientos? ¿Cómo se plantea el objetivo a demostrar? ¿Y cómo se interpreta la respuesta? Una vez resuelto, se plantean las siguientes cuestiones. ¿Cómo ha realizado Prolog la búsqueda de la demostración? ¿Cuál de la demostración obtenida? ¿Cuál es la demostración obtenida? Y cómo se corresponde dicha demostración con la anteriormente presentada. Para representar una regla se empieza por elegir los símbolos para los átomos que aparecen en la regla. Para la regla 1 podemos elegir los símbolos es ungulado, tiene rayas negras y es cebra. La regla 1 puede representarse entonces del siguiente modo. Si
es ungulado y tiene rayas negras, entonces es cebra. Entonces estamos dándole aquí un enunciado proposicional. Usando las conectivas lógicas, la expresión anterior se escribe mediante la fórmula es ungulado y tiene rayas negras, entonces es cebra. Donde este símbolo representa la conjunción y este otro el condicional. La fórmula anterior se representa en Prolog mediante la cláusula es cebra, dos puntos, es ungulado, coma, tiene rayas negras. Se puede observar que la transformación ha consistido en invertir el sentido de la escritura y sustituir las conectivas por dos puntos con una rayita, que es la condicional inversa, y con la coma la conjunción. El átomo a la izquierda de se llama la cabeza, este es el átomo, y los átomos a la derecha se llaman el cuerpo de la regla. Esta es la cabeza y este es el cuerpo de la regla. Para representar los hechos, basta elegir los símbolos de los átomos. Por ejemplo, el hecho 2 se representa en Prolog por tiene rayas negras, puntos. Es decir, el símbolo del átomo terminado en un punto. Los hechos pueden verse como cláusulas, como el cuerpo vacío o con el cuerpo vacío. Para representar la base de conocimiento en Prolog se escribe en un fichero, por ejemplo, de nombre animales.pl, cada una de las reglas y los hechos, tal como está acá. Para la regla 1, para la regla 2, para la regla 3 y los hechos, como ya hemos dicho, con frases que acaban en punto. Entonces, para la regla se invierte, ¿no?, la frase proposicional, usamos estos símbolos, dos puntos, rayita para la implicación y la coma para la conjunción. Al lado de cada regla y de cada hecho se ha escrito un comentario. El comentario se escribe con o después de escribir el símbolo de porcentaje. Para iniciar una sesión de Prolog con SW y Prolog se usa la orden PL. La base de conocimiento se carga en la sesión Prolog escribiendo el nombre entre corchetes y terminando en un punto. La pregunta se plantea escribiendo el átomo y un punto, tal como se ve acá. Entonces, en la ventana de comandos escribimos PL para inicializar la sesión Prolog. Luego hay que llamar a la base de conocimientos. Aquí la base de conocimientos se ha guardado en el archivo animales.pl. Así que lo llamamos con el siguiente comando, ¿no?, escribiendo entre corchetes y terminando en punto, tal como está acá. La respuesta es yes, es decir, significa que ha demostrado que el animal es una cebra. Podemos ver cómo Prolog ha obtenido la demostración mediante un árbol de deducción. Entonces es cebra. Entonces es ungulado y tiene rayas negras. Veamos. Rumia es mamífero y tiene rayas negras. Hubo un fallo, entonces acá. Es mamífero, tiene pezuñas, tiene rayas negras, es verdad. Tiene pezuñas, tiene rayas negras, es verdad. Tiene rayas negras, es verdad. Entonces, es una cebra. Este fue el razonamiento llevado por Prolog para la deducción automática de que se trata de una cebra. La búsqueda de la prueba, como pueden también haber notado, fue una búsqueda en profundidad, en un espacio de estados, donde cada estado es una pila de problemas por resolver. En nuestro ejemplo, el estado inicial consta de un único problema, es cebra. Buscamos en la base de hechos una cláusula cuya cabeza coincida con el primer problema de la pila. Encontramos solo la regla 1. Sustituimos el problema por el cuerpo de la regla, dando lugar a la pila, es ungulado, tiene rayas negras. Para el primer problema tenemos dos reglas cuyas cabezas coinciden, la regla 2 y la regla 3.
Consideramos en el primer lugar la regla 2, produciendo la pila de problemas. Rumia es mamífero y tiene rayas. El primer problema no coincide con la cabeza de ninguna cláusula. Se produce entonces el fallo y se considera la elección anterior. Considerando ahora la cláusula 3, produciendo la pila de problemas. Es mamífero, tiene pezuñas, tiene rayas negras. Cada uno de los problemas restantes coincide con uno de los hechos, con lo que obtenemos una solución del problema inicial. Podemos observar que el árbol tiene dos ramas, una rama de fallo, su hoja es no vacía y su primer átomo no coincide con la cabeza de ninguna regla, y una rama de éxito, su hoja es vacía. A partir de la rama de éxito podemos extraer la siguiente demostración por resolución. Es cebra, es ungulado, tiene rayas negras. Es verdad que es ungulado y tiene rayas negras. Pasa al siguiente. Es ungulado, es mamífero y tiene pezuñas. Es mamífero, tiene pezuñas, tiene rayas negras. Es mamífero, entonces tiene pezuñas, tiene rayas negras. Tiene pezuñas, tiene rayas negras. Así, poco a poco va matando cada uno de los hechos. Es mamífero, tiene pezuñas, tiene rayas negras, entonces es cebra. La leída en sentido contrario y con notación lógica se obtiene la siguiente demostración. Tiene rayas negras, hecho 3, tiene pezuñas, hecho 2, es mamífero, hecho 1. Es ungulado, regla 3, líneas 3 y 2. Es cebra, regla 1, líneas 4, 1. Bien, hemos concluido el tema 2, deducción automática. Nos estamos viendo en el tema 3. Hasta entonces.